Pues hermanos, vamos a ver el día de hoy un estudio que le pusimos como título Jesucristo, la luz del mundo. Mire, normalmente cuando hablamos de, pues de la misericordia de nuestro Señor, cuando vamos a predicar el Evangelio, tomamos mucho el versículo de Juan 3:16, pero a la hora de ir un poco más allá, nos olvidamos un poquito de todo el contexto. Hoy vamos a tratar tres versículos en el Evangelio según San Juan. Es el capítulo 3 del 19 al 21. En esos fundamentalmente nos vamos a centrar para ver la interpretación de estos tres versículos que están dentro del contexto también de Juan 3:16. Pero a veces se nos olvida y nos da mucha luz, hermanitos, en cuanto a nuestro andar diario. ¿Sí? Vamos a leer el Evangelio según San Juan 3, capítulo 3, los versos del 19 al 21. Dice la palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, hermanito, vamos a verlo poco a poco, pero bueno, de rápido les comento nada más para contextualizarnos. Bien, este, tanto el verso 20 como el 21 nos hablan de obras, pero de obras que nosotros hacemos, ¿sí? El verso 20 habla de obras que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y si se fija aquí en el verso 20 dice, para que sus obras no sean reprendidas, o sea, lo que hace la persona. El Señor nos da desde un principio ese gran privilegio de nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. Y si se fija en el verso 21, vamos a ver el verso 19 y el verso 20 nos habla de esa condenación, pero el verso 21 empieza con un más. Ese más, si se fija ahí en la Biblia, no tiene acento. Ese más, cuando no tiene acento, hermanitos, se puede sustituir por un pero. Y ya hemos visto que cuando hay un pero, entonces esto es mucho más importante. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Nuestro Señor nos dice, sí, todos los que no se acercan están condenados. Pero, o sea, esto es más importante. El que practica la verdad, ¿sí? O sea, el que está haciendo, practicando, o sea, en hechos, la verdad, ¿sí? Viene a la luz. Esto es mucho más importante. A nuestro Señor lo que le importa es que tú estés practicando la verdad. Y dice, vas a la luz para que sea manifiesto que sus obras, ¿las obras de quién, hermanito? Las obras que nosotros hacemos, o sea, los hechos. Y dice, fíjese bien, dice, son hechas en Dios. No dice para Dios, no dice por Dios, sino en Dios. ¿Sí? Esto es muy importante porque estas obras que hacemos es en Dios, o sea, en su palabra. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco ahora sí. Nada más para que vea nuestro Señor en toda la escritura, lo que resalta mucho más siempre es nuestra salvación. Lo que resalta mucho más es que estemos con Él eternamente, que seamos felices y que estemos en paz, que estemos tranquilos. Él tiene el diseño de todo el universo y de tu vida. Entonces, tenemos que actuar de esta manera. Nos advierte, obviamente, porque son nuestras obras, es nuestra decisión, que estemos en la luz, estemos haciendo las obras que Él quiere. ¿Para qué? Para que seamos sus amigos. Si recuerda, Él dice que si somos sus amigos, sí hacemos lo que Él nos ordena, porque Él es Dios, recuerden. Bien, vamos al verso 19. Dice, y esta es la condenación. Mire, condenación en el griego
¿sí? Es la palabra crisis. Y crisis literalmente se traduce como juicio. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Y este es, lo voy a poner, o sea, un poquito más literal. Y este es el juicio de condenación. O sea, es un juicio que ya tiene sentencia. O sea, todos los que hacen esto están condenados ya, no porque Dios quiera mandarlos al infierno, sino que por sus obras se están condenando. Y esta es una advertencia para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues exactamente lo contrario. Fíjese bien, nos habla aquí de la luz y de las tinieblas. Vamos a ver qué son las tinieblas y qué es la luz. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el verso 18. Ahí, hermanitos, es la conversión de Saulo, ¿sí? Y él la está testificando. Y en el verso 18 dice, lo que le dijo, fíjese bien, lo que le dijo nuestro Señor que tenía que hacer Saulo, ¿sí? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hermanito, ahí hay una coma y después una I. ¿Qué significa esto en términos de escritura? Que va a seguir tratando el mismo tema, pero desde otra perspectiva, desde otra mirada, pues, ¿sí? Fíjese bien, dice, repito, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, aquí, tinieblas es el mismo asunto que potestad de Satanás y luz es el mismo asunto que Dios. Entonces podemos sacar una conclusión aquí. Cuando bíblicamente se está hablando de tinieblas, no nos está hablando del clima, hermanito, no se está hablando de una luz artificial, no nos está hablando de una cueva, nos está hablando de la potestad de Satanás. ¿Qué es potestad, hermanito? Es dominio o poder, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Saulo, que más adelante es Pablo, ¿sí? El apóstol? Lo va a mandar fundamentalmente a los gentiles para que abras sus ojos. ¿Cómo los va a abrir? A través de la palabra, ¿sí? Del Evangelio. Pero ¿para qué es esto? Es para que se conviertan de las tinieblas, o sea, de la potestad del dominio, ¿sí? Del poder de Satanás a la luz, o sea, a Dios. Eso es lo que pasó con nosotros, hermanos. Estábamos bajo el poder del diablo, bajo el poder de Satanás. O sea, hacíamos toda su voluntad sin darnos cuenta en muchas ocasiones, pero hacíamos todo eso. Y llega el Evangelio a nuestra vida y nos saca de ahí, de todas esas obras malas, y nos lleva a la luz, o sea, a Dios. Y fíjate, sigue aquí porque es un punto y coma. Dice, o sea, ¿para qué es esto? Dice, para que reciban. Y aquí hay una coma, o sea, algunos cuando predican dicen para que reciban el perdón de pecados y herencia para el reino de Dios. No dice esto la palabra. Lo que dice es para que reciban por la fe que es en mí. Hermanos, nosotros sabemos lo que es la fe. Etimológicamente, la fe es obediencia confiada. Entonces, para que reciban, dice, pero siendo obedientes a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el perdón de pecados y herencia, pero ¿entre quiénes, hermanitos? ¿En dónde vamos a estar? ¿En qué heredad vamos a estar? Entre los santificados. Hermano, eso de que nada más hablas y declaras que Jesucristo es el Señor y ya estás en el reino de Dios, no es así. Aquí nos está diciendo que vamos a tener el perdón de pecados, pero si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo esto, vamos a estar entre los santificados, es decir, los que caminan en santidad. Hermanito, entonces, ¿para qué estamos en la iglesia, hermanitos?
para entretenernos, para escuchar algo bonito, para que me suban las pilas, para todo esto, hermano, estamos en la iglesia preparándonos, ¿sí? Para el reino del Señor. ¿Y cómo nos estamos preparando? Santificándonos todos los días, ¿sí? Viviendo una vida de santidad. Y fíjate, hermanito, ahora ya vimos las tinieblas, que es, hermanitos, la potestad del enemigo, ¿sí? Ahí es su dominio y su poder que el Señor le ha dejado. ¿Para qué? Para todos los que no quieren seguir la verdad y la vida, ¿sí? Vamos a Mateo 25, el verso 30. Esta parte, hermanito, es cuando recuerda la cuestión de los talentos, cuando le deja algunos talentos a unos, a uno le dejó un talento y mejor lo enterró y se lo regresó así. ¿Qué significa enterrar un talento? O sea, no sacarlo a la luz, hermanitos, ¿sí? Tenerlo ahí en tinieblas. Entonces, esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. A lo mejor, ¿sí? A usted le han dejado 2 talentos, 3 talentos, 4 talentos o a lo mejor uno solo. Pero déjeme decirle que a estas alturas ya el Señor ya le dio talentos. Y esto no es como en algunas congregaciones que el talento es hacer una comida, cobrarla y meter el dinero ahí para que se lo gaste el pastor. No, hermanos. El talento en este sentido es qué es lo que le dio el Señor para su obra, para la obra de el reino de Dios instaurado aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que le dio a usted? Ya le tuvo que haber dado algo después de todo este tiempo, algún talento. Pero ese siervo que enterró el talento, fíjese lo que le pasó. Eso, estamos hablando de las tinieblas, Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese bien, ¿cuál es el lloro y el crujir de dientes? Primero el Seol y después pues, el infierno. Hermano, he conocido a personas que quieren, que tienen muchas buenas intenciones y hasta oran, ¿sí? Diciendo, Señor, tú sabes que yo soy un siervo inútil, pero tú eres amor, tú eres perdonador, tú eres no sé, o sea, le sacan todos los atributos del Señor para tratar entre su pensamiento de convencerlo para que lo salve sin hacer nada en la obra del Señor. Fíjate bien, hermano, por más que hagas este tipo, según tú, de oraciones, ¿cuál es la sentencia para ese siervo inútil, hermanitos? No estar en la presencia de Dios. Fíjate bien, esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando en la iglesia te dejan alguna actividad que tú sabes que es bíblica, que tú sabes que le agrada al Señor, que tú sabes que la puedes hacer con trabajos o sin trabajos, con esfuerzo o sin tanto esfuerzo, pero tú la puedes hacer y no la haces. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Mejor ya no lo hagas, está este otro hermano. O simplemente te dicen que no lo hagas. Y en tu pensamiento, hermanito, te llega esa tranquilidad de decir, pues qué bueno, porque yo ya estaba cansado o ya no quería o alguna cosa así, ¿sabes qué? Hay un grave problema en ti porque no has entendido a quién le estás sirviendo, hermanito, ¿sí? Y cómo te ve Dios cuando tú le estás sirviendo. Fíjate bien, vamos a Malaquías 3:17. Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro. Fíjate bien, cómo nos ve el Señor cuando nosotros hacemos su palabra. Es algo muy, muy bonito. Es Dios, el Dios que hizo todo el universo, el Dios que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos también lo hizo, hermanitos. Y te dice, y serán para mí especial tesoro.
ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día que yo actúe. Fíjate bien, ya vimos cómo nos va a perdonar pecados, ¿sí? Si tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y los perdonaré. Y viene esta palabrita, ¿cómo? O sea, de esta manera te está diciendo, de esta forma, semejante a esto. ¿Cómo nos va a perdonar el Señor? Dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y aquí, hace ya muchos años, nuestra hija Herandita sacó una expresión muy acertada que dijo, el que no sirve, no sirve. El que no sirve que no hace algo pues en la obra del Señor, no sirve para Dios, ¿sí? Fíjate bien, dice, como el hombre, o sea, ¿cómo te va a perdonar? Como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Hermano, cuando tú eres retirado de un servicio, ponte a pensar por qué. Y si es por negligencia, si es por una falta de gozo y de alegría en el servicio, ponte a pensar muy, muy seriamente, hermanito. Porque el Señor te va a perdonar como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve, hermano? ¿Sí? No es que te hayas ganado un premio y entonces ya estés ahí descansadito y en una hamaca con tu coco y ya el Señor va a venir por ti. No, hermanito. El Señor busca quien le sirva. ¿Y cómo le tienes que servir? Vamos al Salmo 100, el verso 2. Y aquí está clarito, hermanito. No creo que se necesite mucha explicación. Lo vamos a comentar. Salmo 100, el verso 2 dice, servid a Yahvé con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo le tienes que servir al Señor? ¿Cómo le tienes que servir a Dios? Tienes que entender a quién le estás sirviendo, hermanito. Si no es con alegría, de nada sirve el servicio. Si no es con alegría, no entiendes a quién le estás sirviendo, hermanito. Pero eso de servirle con alegría, ¿cómo es? Que lo que hagas, lo que estés haciendo, lo hagas muy contento. Hermanito, hemos visto cómo de repente, por ejemplo, en las celebraciones, se le comenta a alguien que si puede lavar los trastes, algo sencillo, ¿sí? Y nada más porque son de plástico, hermano, porque si no, pues yo estoy seguro que ya hubieran roto varios, ¿no? O sea, por ese malestar que se tiene, de repente, pues se azotan, ¿sí? Los trastes. Eso no es posible. Y si recuerdan, hermanitos, en varias ocasiones, yo prefiero lavarlos, que estoy acumulado de muchas cosas, a exponerlos a ese tipo de condenación. Hermano, estamos todos, cada uno de nosotros, ¿sí? Llamados a servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, hermanitos, ¿cómo le vamos a servir? Hermano, con alegría, ¿sí? Entonces, regresamos al tema. Las tinieblas, hermanitos, se refieren a un ámbito espiritual que simboliza el mal, la oscuridad y la oposición a la luz divina. Es decir, hermanito, estar en tinieblas, fíjate bien, quiero que escuches bien esto. Estar en tinieblas es cuando una persona no quiere leer la palabra, no escucha predicaciones, no quiere ser corregida, hermanitos. Y algunas de sus características de estas personas, fíjese bien, son, aquí nada más voy a poner tres por cuestión de tiempo. Uno, la desobediencia, ¿sí? La desobediencia a los mandamientos del Señor. Total desobediencia. No les interesa obedecer porque piensan a lo mejor que ya son unos mandamientos, pues ya tienen como 5,000 años, ¿no? Pues ya están viejitos esos, ya no sirven. Ya ahorita es la modernidad, la actualidad. Algunos que se sienten hasta muy jóvenes y todo eso, aunque ya estén grandes, ¿no?
¿Qué es lo que dicen? No, pues es que esto, pues ya, cuando yo me acuerdo de uno de mis hermanos, sí, que decía eso. Yo voy a entrar al cristianismo pues ya cuando esté grande, porque pues ya de viejito pues ya me ajusto a los mandamientos. Ahorita es otra cosa. Hermano, Dios lo reprendió muy fuerte y gracias a Dios entendió la lección y vio que los mandamientos es para que seamos felices, hermanitos, para que estemos contentos, para que vivamos bien. No es para limitarnos ninguna cosa, sino que estemos muy, muy alegres con el Señor. Pero estas personas que andan en tinieblas, siempre hay desobediencia, hermanito, y recuerde, no hay medias obediencias, no hay tres cuartos de obediencias, no hay 99% de obediencias, ¿sí? Segunda característica, confusión. Las tinieblas, hermanitos, generan confusión y caos y alejan a las personas de la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanitos? La verdad es no ignorar. ¿Y qué hacen estas personas? Tienen confusión, ya una confusión total. Dice Isaías que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, ¿sí? Y de repente se van totalmente por otro lado, totalmente, ¿sí? O sea, ya tienen ese velo ya en sus ojos, en su entendimiento, que no los deja comprender y entender, ¿sí? qué es lo que es correcto. Y tercero, hermanitos, es la destrucción. Y hacen la voluntad del diablo, hermanitos, porque están en su poder, están en su dominio. ¿Sí? Y recuerde que el enemigo de nuestras almas, ¿sí? Viene, el ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Sí? Entonces, estas son las características, hermanitos. Por más que todo, si quieren, todos los días pueden ir a un templo, todos los días pueden hacer lo que sea, pero si tienen alguna de estas características, hay problemas de tinieblas, ¿sí? Y continúan haciendo todas las cosas a su manera. Yo cuando quiera hago esto. Yo cuando quiera voy a hacer aquello. Yo si creo que está bien hacer esto, lo hago. Y si no creo que sea esto, no lo hago. Y a mí nadie me va a forzar, ni nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Esos son los tipos de personas que siguen en tinieblas. Vamos a Isaías capítulo 50, el verso 11. Isaías 50, el verso 11. Dice la palabra: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Fíjate bien, ¿qué significa este verso, hermanitos? Dice que en ese entonces, como ahorita, hay muchas personas que encienden fuego. ¿Para qué encienden fuego? Para ver, hermanitos. Esa es la luz que tienen. Entonces, dice el Señor, anda a tu luz, ¿sí? Anda a la luz de vuestro fuego, ¿sí? ¿Qué es a la luz de tu fuego? O sea, a la luz de tu conocimiento, a la luz de lo que tú creas. Ese, hermano, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces, vas a andar a esa luz, a lo que tú crees, a lo que tú te imaginas, a lo que tú quieres. ¿Sabes qué? De mi mano. ¿Qué significa de mi mano cuando dice Dios? O sea, yo voy a ejecutar este juicio. Y fíjate bien, nos habla hasta el final. Aparentemente hay mucha gente que piensa que les va bien, ¿sí? ¿Tú crees que toda esa gente de los riquísimos que están totalmente en contra de la voluntad de Dios, no crees que ellos estén pensando que les va a ir bien siempre? ¿No crees que están pensando que están haciendo lo correcto porque según ellos lo están haciendo bien y les está yendo bien? Hermano, mire, les estoy hablando de la gente que tiene dinero para no vivir, sino solamente estar gaste y gaste y gaste unas 5 generaciones, 6 generaciones. Hermano,
Ellos creen eso, pero fíjate lo que dice, de mi manos vendrá esto, en dolor seréis sepultados. O sea, a lo último de tu vida te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste estuvo totalmente mal, pero ya no va a haber remedio. Porque cuando dice que con dolor seréis sepultados es porque se acabó. El juicio llegó. ¿Sabe quiénes son parte de estas personas? ¿Sí? Y estoy hablando, o sea, de los que están muy comprometidos, totalmente conscientes con el mal. Son, lo voy a sintetizar en una sola palabra, hermanitos, ¿sí? Los luciferinos. Estos luciferinos, hermanitos, son los que precisamente han prendido un fuego para ellos mismos y andan a la luz de ellos mismos. ¿Y quién se los trajo? La potestad de las tinieblas. Y estos son, o sea, los que, no sé, los masones, los rosacruces, los testigos, los mormones, grupos pentecostales, etcétera. Pero eso también atañe en las congregaciones cristianas, hermano. Porque hay muchas personas que no se quieren sujetar. Fíjate bien, el pastor te dice, el hermano te reconvierte, pues para que tú estés haciendo la voluntad de Dios, te demuestra que estás mal y te dice lo que la palabra nos aconseja para seguir en el camino, y tú dices, no, yo no creo eso. O tú dices, no, ya es más, ni siquiera acepto que venga. Porque cuando yo quiera, cuando a mí me nazca, cuando yo lo considere, entonces sí, ¿sabes qué? Tú estás cayendo en estos luciferinos. Totalmente. ¿Y qué dice la palabra? Que haya condenación, porque no quieres venir a la luz. Hermanito, hay que estar muy, muy pendiente de esto. Ahora, la luz. ¿A qué se refiere? A estar en la presencia de Dios, estar bajo su protección. Recuerden, esta porción bíblica que estamos viendo en el verso 21 dice, más el que practica la verdad. O sea, el Señor quiere que estemos con Él, ¿sí? Estas personas también tienen algunas características y bueno, en general son las que escudriñan la Biblia, la palabra, las que oran sin cesar, hermanito, dan testimonio cristiano, ¿sí? Y sirven en la obra de Dios, ¿sí? De acuerdo a como Dios quiere. Y algunas de sus características, contrarias precisamente a las anteriores, es que uno, hay obediencia a los mandamientos de Dios, ¿sí? Hermano, hay algunas cosas que de repente, yo se los digo por experiencia, en un principio como que yo no entendía bien, pero yo siempre he tenido este principio. Si yo no entiendo, no quiere decir que Dios se esté equivocando. Lo que significa es que yo no entiendo y tengo que pues, escudriñar más esa parte, ¿sí? Entonces, hermanitos, primera característica, obediencia a los mandatos de Dios. ¿Qué significa esa obediencia confiada? Tenemos fe en Jesucristo. Segunda, hay claridad y permanencia con la verdad. Vamos a Juan 14:6. Juan 14:6 dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, aquí está una de las cosas un aspecto que lo comento en cuanto a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el camino y la verdad. O sea, al principio se identifica como lo que es. Él es Dios, yo soy, dice. Y entonces Él es la verdad. Vamos a ver el otro aspecto que es lo etimológico. O sea, lo que significa la palabra en la situación lingüística. Dice, verdad viene de una palabra griega
nos llegó así el nuevo pacto, dice, la palabra es aletheia. Aletheia viene de aletes. Fíjate bien, aletes está compuesta por dos palabras, pues. Uno, una letra que es la A, que es privativo, o sea, que significa no, ¿sí? O sea, te privas, o sea, no. Y lantano, lantano que significa literalmente esconderse, ocultarse o ignorar. Entonces, ¿qué significa aletheia? ¿Qué significa verdad? Es no se esconde, no se oculta o no ignora. Entonces, hermanito, el que permanece con la verdad, si tú estás con la verdad, no te escondes. Si tú estás con la verdad, no te ocultas. Y si tú estás con la verdad, no ignoras. Hermano, si alguien anda por ahí escondiéndose, anda por ahí ocultándose para que no lo vean, no sé qué, y está ignorando la palabra del Señor, no está en la verdad. ¿Sí? Y si estás en la verdad, entonces no te escondes, no te ocultas, ni tampoco ignoras. Esa es, hermanito, cuando nos dice la característica que hay claridad y permanencia con la verdad. O sea, estás con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda cómo andaba Adán y Eva en un principio ahí en Edén? Andaban en verdad. O sea, estaban con nuestro Señor y estaban sin ocultarse, sin esconderse y no eran ignorantes. Pero, ¿qué pasa cuando llega el sistema luciferino? Cuando llega la luz por ti mismo. ¿Qué fue lo primerito que sintieron e hicieron cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo? Se escondieron y tuvieron miedo. ¿Sí? Hermanito, no están en la verdad, o sea, se esconden. Cuando estás en la verdad, no te escondes. ¿Qué hicieron? Se cubrieron, o sea, ya no estuvieron transparentes ante el Señor. Hermano, nosotros debemos estar transparentes ante el Señor. Tercera característica, construyen, hermanitos. ¿Qué construyen? Están construyendo el reino de Dios aquí. Están construyendo el altar de Dios en sus casas. Están construyendo el cuerpo de Cristo, hermanitos. O sea, están haciendo obras, no intenciones. Están haciendo obras para que el reino del Señor se instale pues en toda esta región. ¿Sí? Seguimos con la luz. Nuestro Señor es la luz de este mundo. Fíjate bien, quiero que recuerdes este versículo que vamos a ver, porque lo vamos a ver al final, lo vamos a tocar nuevamente al final. Es Juan 8:12. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí, hermanito? ¿Sí recuerda lo que decía en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, esta es la luz de la vida. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es la vida, Él es la resurrección. Entonces, ¿qué nos dice? Yo soy la luz del mundo. Fíjate bien lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Sí? La luz del mundo. ¿Sí? Y el que lo sigue no andará en tinieblas. O sea, no tendrá dominio ni poder el diablo con la persona que está ahí. Hermano, en muchas ocasiones tenemos ciertos temores, pensamos que Dios ya no nos escucha, no, debes de estar en paz y debes de estar confiado. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Si tú estás confiadamente con Él, haciendo su voluntad, las tinieblas no tienen nada que hacer contigo, no van a poder ir más allá de hacer ningún daño contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás con nuestro Señor. Y fíjate bien, dice, yo soy la luz del mundo. Bien,
Ahí mismo en el Evangelio según San Juan vamos al capítulo 12, el verso 46. La palabra me dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra, hermanitos? Sí, nuevamente nuestro Señor Jesucristo se identifica. Él es la luz, ¿sí? Y ha venido al mundo. ¿Pero para qué vino al mundo? Para el que cree. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, no vas a permanecer en tinieblas, ¿sí? O sea, no vas a estar ya bajo el poder del diablo, hermanitos. Vas a estar ya bajo el mando, bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, ¿sí? Hermanitos, ya no tenemos nada que ver con las tinieblas. Ya estamos en el camino del Señor, bajo su luz admirable. Ahí mismo, en el Evangelio según San Juan, el mismo capítulo 12, pero ahora vamos al verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermano, usted pregúntele a las personas que se han salido de la congregación o de cualquier congregación donde se esté predicando la sana doctrina, y es una de las cosas que les va a responder, ¿sí? No directamente, pero usted escuche su corazón y ya no saben para dónde van, ya no lo saben, ¿sí? Nosotros que estamos en la luz, estamos en el camino, estamos en la verdad y sabemos a dónde vamos. Es una de las cosas que precisamente, no recuerdo si ayer o antier, platicaba con uno de nuestros hermanos, de que cómo el cristianismo creció en los primeros siglos, a pesar de que hubo mucha persecución, hubo mucho sacrificio de muchos cristianos, pero las personas veían que al morir, morían con toda la esperanza muy firme y muy verdadera de que iban a un lugar mucho mejor que este, iban a estar en un lugar pero totalmente hermosísimo y en paz, y morían, hermanos, muy tranquilos. Ningún otro grupo religioso, ninguna otra religión, hermanitos, les asegura esto. Y todos mueren con una incertidumbre porque no saben a dónde van. Solamente nosotros sí sabemos, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanitos, nosotros somos seres de luz porque estamos en la luz de Cristo. Pero ahora muchos dicen, no, tú eres un ser de luz y ya todo el mundo es un ser de luz. Vamos a ver qué significa esto, hermanitos. Vamos aquí mismo en el Evangelio según San Juan, el siguiente versículo que es Juan 12, 36. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Quién es la luz, hermano? Es nuestro Señor Jesucristo. Y si dice creed, o sea, cree, ¿qué nos está diciendo? Que tengamos una obediencia confiada en nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos esa obediencia confiada en nuestro Señor Jesucristo, que dice, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Fíjate bien, ¿qué dice? Entonces, ¿quiénes son los hijos de luz? ¿Quiénes son los seres de luz, hermanitos? No son los iluminados, no son los allá que están en el Himalaya y todo eso. No. Los seres de luz, hermanitos, los hijos de luz, somos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los que le obedecemos confiadamente. Si somos cristianos, hermanitos, entonces seremos como Cristo y vamos a ser luz, esos seres de luz. Vamos al Evangelio según San Mateo, hermanito. Mateo 5, 14.
Dice, vosotros, o sea, te lo digo, tú, ustedes, ¿sí? Dice, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjate bien. ¿Sí te acuerdas, hermanito, que te decía que recordaras muy bien Juan 8:12? ¿Cómo se identifica nuestro Señor? Nuestro Señor dice, yo soy la luz del mundo, o sea, yo soy. Y aquí, o sea, Él es la luz. Y aquí, fíjate la gran responsabilidad que tenemos ante este mundo. Porque aquí en Mateo 5:14 nos está diciendo, para ti, cristiano que me estás escuchando, y te lo voy a comentar de esta otra manera para que lo veamos un poquito más claro. Nuestro Señor te dice, tú eres la luz del mundo. Cuando ya te dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tú eres cristiano porque eres exactamente igual que yo. Fíjate bien. En Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo. Y en Mateo 5:14 nos dice, tú eres la luz del mundo. Esto, hermanito, es algo que nos tiene que dejar, por un lado, en paz, tranquilos, porque ¿qué nos está diciendo el Señor? Ánimo, yo he vencido al mundo. No te preocupes, ¿sí? Aunque te digan, aunque quieran hacerte, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no tienes por qué estar en desazón, sino vas a estar bien. Pero también te dice esa responsabilidad. Tú vas a ser esa luz que yo fui cuando estuve entre ustedes. Por eso los llamaron cristianos, hermanos. Entonces, hermanito, te vuelvo a repetir, Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanito, la gran mayoría, ¿sí? Y nos está hablando aquí del mundo, ¿eh? No nos está hablando la tierra, no está diciendo otra cosa, sino la gran mayoría de las personas, de los seres humanos, desgraciadamente se van a perder porque no se ajustan a la palabra. Pero los que sí practicamos la verdad, los que estamos ajustados a la palabra del Señor, ¿sabes qué? Vamos a estar con nuestro Señor eternamente desde ahorita, hermanitos. No tenemos que esperar a morir, ¿eh? Desde ahorita vamos a estar con nuestro Señor y debemos de estar, hermano, en paz. Debemos de estar contentísimos de poderle servir, porque esas son nuestras obras, hermanitos. Nuestras obras vienen después de que creemos en nuestro Señor y Él nos acepta en su señorío y tenemos salvación. Y ahí vienen las obras. ¿Cuáles obras, hermanitos? Todo para el reino del Señor. Ahí vamos a invertir nuestro esfuerzo, vamos a invertir nuestra inteligencia, vamos a invertir nuestro dinero, vamos a invertir todo, todo nuestro ser. Y amarás al Señor, como dice, hermanitos, el primer mandamiento. Lo resumo, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con todo. ¿Sí? Entonces, hermanitos, esa es la otra parte de Juan 3 que normalmente la dejamos a un lado. Hermano, las personas que hacen obras malas, que hacen lo malo, no vienen a la luz. Y se van. Se van de una congregación donde se les está instando a santidad. Pero las personas, hermanitos, que están siempre con ese fervor de hacer la voluntad de Dios, de estar en lo bueno, en lo que sí es, ahí, hermanitos, es muy diferente. Porque ahí vamos a estar con nuestro Señor, ¿sí? Y debemos de estar, hermanitos, en paz, confiados,
porque Él está con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, hermanos.